Bueno, quiero pedirle que tomen sus Biblias, vayan a la carta de Santiago de nuevo, estamos en capítulo 5 y tomen sus Biblias o su equipo electrónico para que estén conmigo ahí para la predicación de hoy. En Santiago capítulo 5. Déjame orar primero para que el Señor nos ayude en esta mañana. Te damos gracias, Señor, que nos das una oportunidad más de exponernos a la predicación de tu palabra. Te rogamos que ella sea clara para nosotros y que la recibimos como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. La vida cristiana está regida, obviamente, por la palabra de Dios. No siempre la palabra de Dios nos da instrucciones específicas de cada detalle o cosa en la vida o decisión que debemos tomar. Pero por lo menos tenemos en las Escrituras todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, por lo menos a nivel de principios. Un principio para utilizar cuando uno no sabe qué hacer en una situación pudiera ser Colosenses capítulo 3, versículo 17, que dice lo siguiente. No pueden escucharlo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo debe ser hecho con el propósito de glorificar a Dios. Sin embargo, también tenemos partes en las Escrituras, bastantes porciones en las Escrituras, en que las instrucciones son bastante específicas y claras, y ese es el ejemplo para la porción que vamos a cubrir hoy, de Santiago capítulo 5, los versículos 12 al 16, lo titulamos Instrucciones Finales. Y esta va a ser la parte 1, porque esta sección termina hasta el final del capítulo, que se va a cubrir la próxima semana que llega hasta el capítulo 20. Pero hoy será capítulo 5, 12 al 16. Así que vean conmigo ahí en Santiago capítulo 5, a partir del versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la porción que vamos a cubrir hoy. Y siempre me gusta darles a ustedes una especie de estructura. Y les digo, en esta porción hay algunos que dicen que básicamente aquí de lo que habla es de la oración, porque la palabra oración, sea en manera de verbo o sustantivo, aparece como 7 veces en toda esta porción. Y puede parecer que es solamente la oración, o que hay solamente 2 temas, los juramentos y la oración. Sin embargo, yo lo dividí en 4 secciones para simplificarnos nosotros también y para hacerlo más fácil de recordar para ustedes también, ¿ok? Para hacerlo en pedacitos más manejables. Esta es la estructura del sermón esta mañana. Primer versículo 12, vamos a ver y vamos a hablar de las instrucciones de Santiago sobre los juramentos. Es en el versículo 12. Los versículos 13 al 15, especialmente versículos 14 y 15, instrucciones sobre el mutuo cuidado o el cuidado mutuo. Tercer lugar, versículo 16, la primera parte, instrucciones sobre la confesión de pecados. Y por último, la última parte del versículo 16, instrucciones sobre la oración intercesora. Esa va a ser la estructura de nuestro sermón hoy. Comencemos inmediatamente con el primer punto, instrucciones sobre los juramentos. De nuevo, leo el versículo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Él empieza esta sección diciendo, pero sobre todo, y sencillamente lo que está haciendo es el inicio de esta porción.
Me gusta lo que dice alguien. Dice, es como si Santiago estuviera diciendo, si ustedes van a olvidar algo de lo que digo, que no sea esto. Él dice, sobre todo, de suma importancia, escuchen esto. Y lo que está haciendo Santiago aquí es corrigiendo la práctica que era común entre los judíos de su tiempo. Él les dice, no juréis. Esto no está hablando aquí de maldecir. Se supone que eso se cae de la mata entre creyentes. Entonces está hablando aquí del uso ligero del nombre de Dios. Y eso vamos a verlo con más detalles. Alguna gente puede decir, pero no juréis. ¿Tú estás diciendo entonces que el juramento está prohibido absolutamente? No es lo que estamos diciendo. Porque vemos que en la Biblia se usan juramentos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el uso de juramentos en el Antiguo Testamento. Cuando Abimelech hace pacto con Abraham en Génesis capítulo 21, versículo 23, Abimelech le dice, júrame que tú no vas a hacer daño a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos. Y Abraham le dice a él, juro, y juró, y no está condenado por eso en el Antiguo Testamento. Es uno de los ejemplos. El mismo Dios hace juramento a Abraham en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 22, 16. Después que Abraham había ofrecido a Isaac su hijo, aunque no terminó matándolo por la misericordia de Dios. Oigan lo que Dios dice en Génesis 22, 16. Y dijo Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, y Dios entonces continúa la promesa. Entonces, el juramento no está prohibido aún en el Antiguo Testamento, mucho menos en el Nuevo Testamento, porque Pablo lo utiliza varias veces. Segunda de Corintios 1:23, él dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Es poniendo a Dios por testigo. Es una manera de hacer una especie de juramento. No están prohibidos absolutamente los juramentos. El mismo Jesús, cuando fue confrontado, lo conjuraron en el nombre del Señor. El sumo sacerdote Caifás le dice, te conjuro en el nombre del Dios bendito. Y Jesús tuvo que responder y estaba bajo juramento. En todo caso, estamos diciendo que no están prohibidos totalmente los juramentos. No es una prohibición absoluta. ¿Cómo entendemos entonces lo que está diciendo? Cuando uno escucha este pasaje de aquí, uno puede recordar las veces, casi 30 veces, que Santiago utiliza el sermón del monte en su carta, casi 30 veces. Aquí está utilizando la porción de Mateo sobre los juramentos, que está en Mateo 5, 33 al 37. Ahí sí yo quiero que vayan a sus Biblias y lo busquen conmigo y estén ahí en Mateo. Mateo capítulo 5, por favor, si pueden ir ahí. Mateo capítulo 5, a partir del versículo 33. Es una especie de explicación realmente de lo que está pasando aquí y de lo que realmente Santiago está corrigiéndole a estos hermanos. Versículo 33 de Mateo dice, Jesús en el Sermón del Monte, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es muy parecido a lo que está diciendo en Mateo, de lo que está diciendo Santiago en su carta. Parece casi un paralelo. Y es posible que Santiago haya escuchado el Sermón del Monte. Y es posible también que a los que él escribió esta carta también habían escuchado estas enseñanzas. Sin embargo, tiene que decirle, paren de jurar, que es lo que dice el versículo, la parte de jurar, en el tiempo gramatical. Cesen de jurar. ¿No nos pasa a nosotros? Que aunque escuchamos instrucciones de la Biblia todos los domingos, todas las semanas, aún continuamos haciéndolo. Esta gente había que decirle, paren de jurar. Cuando él dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, ¿cómo se entiende este asunto aquí realmente? Ahí mismo en Mateo, vayan al capítulo 23. Porque ahí está la explicación de esto. Y luego les voy a dar un poquito de contexto histórico de lo que estaba pasando con esta gente. Pero la explicación de por qué no debían usar ni siquiera por el cielo ni por la tierra se encuentra en Mateo 23, 16 al 22. Véanlo conmigo.
Mateo 23, a partir del versículo 16. Jesús reprendiendo a los líderes religiosos. Mateo 23, 16 dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifique el oro? Buena pregunta esa. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, el principio Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Eso es lo que está corrigiendo aquí. ¿Qué está haciendo aquí? Santiago está corrigiendo una perversión que había con esto del uso de los juramentos en su tiempo. Lo habían pervertido en una manera que usaban los juramentos como una manera de hablar sin intentar cumplir lo que habían prometido, por un lado. También hacían ver que la falsedad no era tan mala en la manera que utilizaban los juramentos. También con los juramentos ellos hacían pensar que había juramentos que eran vinculantes, obligatorios, o que no eran obligatorios. O sea, que tú podías jurar y no necesariamente te ataba el juramento tuyo. Lo usaban de esa manera. No era la intención original del uso de los juramentos. El uso de los juramentos en el Antiguo Testamento, que estaba permitido, era para asegurar y dar certeza a disputas y que haya realmente una confiabilidad de lo que la persona está diciendo es cierto. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban tratando de darle la vuelta al tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, 7. Y hay maneras de uno poder como pasarle por la raya las cosas. Todavía los creyentes podemos hacer ese tipo de cosas hoy. Éxodo capítulo 20, tercer mandamiento, versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Yo no uso el nombre de Dios, yo utilizo algo que sea parecido, equivalente, pero no el nombre de Dios. Y entonces, con eso yo pensaba, yo no estoy tomando el nombre de Dios en vano. Y Jesús se está corrigiendo. No. No jure ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Y darle explicación por qué. O sea, al darle la vuelta al mandamiento, no funciona. O sea, no puedes salirte con la tuya en este sentido. Dice John MacArthur sobre esto: Santiago condenó la práctica judía de hacer juramentos falsos, evasivos y engañosos. Usar el nombre de Dios aún para mentir. Y él sigue diciendo: sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Algunas observaciones sobre esto aquí. El jurar es necesario solamente en una sociedad donde la verdad no es reverenciada, dice alguien. Otro. La ética del reino, según Jesús le enseñó también en el Sermón del Monte, que Jesús proclamó, exigía limpieza de corazón, y el limpio de corazón no necesita jurar cuando habla. La ética cristiana demanda que el creyente debe siempre decir la verdad. El creyente no debería necesitar añadir juramento cuando habla. Y yo puse aquí que la persona que me escucha, si yo soy creyente, tampoco debería exigirme que yo jure para él creerme. Nosotros tratamos de practicar en la casa en la medida posible. Oye, ya te dijo, debes creerle. Y si mi hijo me dice a mí: papi, me lo dijiste, pero lo juras. Dice: no, papá, hay que pararlo ahí mismo. No. Yo no tengo que jurarte. Tienes que creerme lo que te estoy diciendo. Mi sí es sí y mi no es no. Nuestra mera palabra debe ser tan absolutamente confiable como la firma en un documento legal, dice alguien por ahí. Ustedes, cuando uno habla con gente mayor que uno, siempre le dicen a uno: en mi tiempo se hacían los contratos con un apretón de mano. Y se enorgullecen de eso, porque había un tiempo en que la gente, usted decía una palabra y no tenía que ser creyente tampoco, ni siquiera. Y los abuelos de uno le dicen eso a uno: un apretón de manos
Y usted podía ir con eso al banco. Qué lindo eso. Usted sabe que yo he hablado con personas, he conocido personas, y eso es muy lamentable. Y ellos dicen, para vergüenza de nosotros lo digo, que ellos prefieren contratar a gente no cristiana que a cristianos. No siempre es la experiencia, porque yo también he tenido casos en que hay gente que ha tenido muy buenas experiencias. En sentidos generales es la experiencia, que los cristianos suelen ser muy buenos empleados. Es el estándar. Pero hay unos cuantos frutas podridas que han traído muy mal testimonio al nombre del Señor. Y por eso algunos dicen, yo prefiero mejor no tener empleados cristianos. Es lamentable. Y mucho tiene que ver por la manera en cómo hablan. Y hablan en manera que no es confiable. Hablan engañosamente, son mentirosos y defraudan. Eso es inaceptable. Él dice que no hagan esto, no juren por ninguna de estas cosas. Y él dice, ¿por qué? Para que no caigáis en condenación. La explicación de esto es que para que no sean juzgados por esto, tomando en cuenta que el Señor está a la puerta. Recuerdan que el Señor viene pronto y que nosotros como hijos de Dios aún vamos a dar cuenta de nuestras obras al Señor un día en el juicio de los creyentes. Pero esto me pareció muy interesante también para que no caigáis en condenación. Dice alguien que se puede traducir también para que no caigan en hipocresía o en simulación. Porque aún usar los juramentos en la manera en como ellos lo estaban usando era una manera de ser hipócrita o de simular. También está prohibido. Entonces, resumiendo un poquito esta sección, unos cuantos apuntes aquí. Este punto o esta porción, ni en otras partes de las Escrituras, está prohibiendo el hacer juramento en todo tipo de circunstancia. Ese no es el punto. 2. No hay problema con que un mandatario, un presidente, jure que cumplirá la constitución de su país. Usted ve que pasa eso en este país, en otros países. Y aún ponen su mano en la Biblia. Es una manera de juramento, está aceptado, es aceptable. 3. No hay problema que una pareja jure lealtad mutua el día de su boda a su esposo, su esposa. Eso está bien. Es la seriedad, la solemnidad de la palabra que se está diciendo. 4. No hay problema con que una persona jure decir la verdad y solamente la verdad en una corte legal. No es eso lo que está prohibiendo. Una aplicación para nosotros aquí antes de pasar al punto número 2 es que Santiago condena igualmente el uso imprudente de juramentos en el habla común. Eso es muy común aún entre los cristianos. Usar ligeramente el nombre del Señor, y a veces hacemos como los judíos, no usamos el nombre de Dios, pero usamos un equivalente o un sinónimo o una pequeña abreviatura. Y eso es común. Usted no necesita eso. Yo creo que el pastor Adrian Rogers dice que en su casa a él de niño le prohibían aún usar esas palabras que uno utiliza diminutivos en cada frase. Hasta eso. Le decían, y no, tampoco eso, porque eso es lo mismo. La intención es la misma. Lo corregían. No necesitas eso. Pero hay cosas que se convierten en hábitos, y esto es lo que está pasando con estos hermanos. Y le está diciendo, paren de jurar. Era como un hábito. Ya vimos entonces la primera instrucción sobre los juramentos. Veamos entonces, en segundo lugar, instrucción sobre el cuidado mutuo, y particularmente el título es más por los versículos 14 y 15. Oigan esta porción. Versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Estoy en el capítulo 5 de Santiago, ¿ok? 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ok? Entonces vamos a ver en detalle aquí cada uno de estos versículos, qué es lo que está diciendo la instrucción. Él lo hace en esta sección haciendo 3 preguntas, las cuales el mismo Santiago responde. Primera pregunta, que la hace y responde. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido?
¿qué debe hacer? Haga oración. Afligido aquí tiene que ver con atravesar por dificultades o experimentar adversidad. Y tiene sentido porque esta gente estaba siendo perseguida, había perdido su casa, sus posesiones, estaban no donde hubieran querido estar ellos, era normal. También nos recuerda esto también de Santiago capítulo 1, versículo 2, que habla de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y eso de diversas pruebas es pruebas como si fueran de múltiples colores. Pierdes tu trabajo, la casa pasa algo, se rompe esto, es todo, se enferma un muchacho, esa es la idea. Cuando estás afligido, no solamente triste, aunque conlleva la tristeza en este caso, pero es experimentar muchas adversidades, aún al mismo tiempo. Tiene un aspecto realmente, no tanto en el aspecto físico, sino un aspecto emocional y espiritual, está incluido, como estoy diciendo. ¿Cómo responder entonces si estás afligido? ¿Qué hacer? Dice él, haga oración. Y esta palabra oración aquí es el término más general que se utiliza para hablar de la oración que se utiliza en el Nuevo Testamento. Lo que está haciendo Santiago diciéndole es, deben buscar fortaleza espiritual para soportar las pruebas con una actitud piadosa. Para estar en pruebas y aún aguantarla con una buena actitud, especialmente de lo que demanda la ética cristiana, tú necesitas la oración, que Dios te fortalezca realmente. Es muy fácil desviarse en ese sentido. La manera gramatical de esto aquí, haga oración, es que no cese de orar, dice Carballosa, que continúe en oración, debe ser una oración continua si está afligido. Y no importa cuál sea la aflicción del creyente, el volverse a Dios en oración, esa debe ser la actitud correcta. Y Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación difícil. Sin embargo, Dios puede usar también tus aflicciones para pulir tu carácter. Dios puede cambiar tu situación hoy, así, hoy mismo. ¿Por qué no lo hace? Dios debe tener buena razón. Y no puede pensar en Romanos 8:28. Que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Todas las circunstancias, aún las situaciones difíciles y la aflicción. Recordé el Salmo 55:22. Escuchen lo que dice. Salmo 55:22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es un versículo que yo me sé de memoria. Salmo 55:22. Oigan estas dos citas aquí de dos teólogos. Sufrir aflicción sugiere no tanto la situación difícil, sino la carga espiritual que ésta trae consigo. De modo que la oración es más que una búsqueda de fortaleza que un medio de remover la situación. No siempre en nuestra oración podemos orar que Dios quítame esta situación, pero no necesariamente va a ser así. A veces podemos orar sencillamente que Dios nos dé fortaleza. Otro escritor dice, el énfasis de Santiago en la oración, en esta sección, es especialmente digno de mención, ya que pocas cosas sustentan la perseverancia más efectivamente que la oración. En el análisis final, una vida perseverante es también una vida de oración. Oración con la perseverancia están ligados, están atados. Creo que tiene mucho sentido. Segunda pregunta que hace Santiago para instruir a estos creyentes. En el mismo versículo 13, en la segunda parte. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno alegre? ¿Qué hacer? Cante alabanzas. Aquí es estar bien de ánimo. No se refiere necesariamente a la alegría superficial, que la gente se vuelve loca y empieza a beber y a tomar. Ese no es el punto. Es una especie de estado mental, de tranquilidad, como de paz con Dios. Especialmente cuando no estás necesariamente siendo perseguido. No hay nada que te perturbe en la mente. Es como que tu mente está en paz. Esa es la idea. El creyente debe aprender a responder, no tan solo cuando está en aflicción, sino cuando está en alegría. Porque sabemos que hay un peligro para los creyentes. Hay creyentes cuando están en prosperidad y creen que no tienen problemas, suelen olvidarse de Dios. En Deuteronomio capítulo 8 uno ve la exhortación que Dios hace a su pueblo, de que cuidado cuando tú llegues a la tierra que yo te voy a dar y tú consigas todas estas cosas y estén prósperos y todo eso. Y cuidado con olvidarte de Jehová. Deuteronomio capítulo 8. Y dice el versículo 14 de ahí mismo.
y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Muy peligroso eso. Aún en tu alegría debes volverte a Dios y también recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. ¿Qué mejor cosa que estás alegre? Cantar. ¿Quiere decir esto que si estoy triste no canto? Por supuesto que puedes cantar. Y el ejemplo lo tienes en Pablo y Silas, que estaban presos en la cárcel más profunda, y sus pies puestos en el cepo, que el cepo era algo que te ponían los pies, y las manos, especialmente los pies, en una manera bien incómoda, que si te dejaba mucho tiempo en el cepo, posiblemente no podías ni siquiera caminar. Y Pablo y Silas, en Hechos capítulo 16, en la noche presos, después de haber sido golpeados, están cantando alabanzas y los presos lo están oyendo. O sea, yo canto cuando estoy afligido, canto por supuesto cuando estoy alegre. Noten entonces en el versículo 14 la tercera pregunta que hace Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo había mencionado aquí casi como 2 veces en lo que llevo en Santiago. Bueno, esta sección es la sección más discutida y controvertida de este pasaje. Ahora encontré un escritor, se llama James McDonough, y yo creo que tiene razón, me beneficié mucho esta semana con él. Dice que este es uno de los pasajes más disputados de toda la carta y quizá de todo el Nuevo Testamento. Si ustedes escucharon lo que yo leí en este versículo aquí está hablando de sanidad, aquí está hablando de aceite, todo eso así. Y hay un rollo y un yun entre los evangélicos con este tema hasta hoy. No solamente en el campo que uno dice, no, esa gente no creen como nosotros, que no son bautistas. No, aún entre gente que tú dices, bueno, son y creen más o menos lo de nosotros. No hay acuerdo en cuanto a este tema. Eddie no va a tratar de resolver los conflictos de aquí totalmente. Sin embargo, debo dar mi convicción y mi entendimiento basado en mi estudio. ¿Ok? Pero deben saber que usted se puede ir de aquí pensando, no estoy de acuerdo con lo que dijo Eddie hoy. Bueno, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Una cosa para aclarar también, hay diferentes maneras de acercarse a las escrituras. Una manera es usted llevar sus pensamientos a las escrituras, se llama eisegesis. Usted lleva eso y dice, no, ese pasaje debería querer decir o quiere decir eso. Tiene que ser eso. Y otra es, en lugar de tú llevar tus pensamientos, es extraer y sacar lo que dice el texto realmente. Se llama exégesis. Entonces, si tú haces una exégesis, como hacen estos hombres también, tú dices, oh, hay cosas que no son como yo pensaba que eran. Eso es muy importante. Y eso es lo que queremos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Una de las disputas es que dice, bueno, la palabra puede traducirse también como no enfermo, sino débil. Entonces hay diferentes explicaciones que dan con eso, no es enfermo, porque quieren evitar el rollo de que si todavía hay sanidad. Y mi conclusión con el estudio es que esta palabra enfermo se refiere aquí a enfermedad real y física. Es si alguno está enfermo, no solamente débil, sino enfermo literalmente, físicamente enfermo. Ahora, Santiago no está aquí hablando de todo tipo de enfermedad, sino de cierta forma de enfermedad como resultado de circunstancias especiales. ¿Y cuál es la circunstancia especial? La razón de la enfermedad parece estar ligada a un pecado específico. Importante, si alguien está enfermo y está enfermo por algún pecado específico, eso es lo que está diciendo él ahí. Algunas aclaraciones sobre la enfermedad. Sabemos que todo tipo de enfermedad, al final, en general, es producto de la ¿qué? De la caída. Al mismo tiempo también Dios enseña que no toda enfermedad es producto directo del pecado. Juan capítulo 9, en que los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús les corrige. No, eso no es el punto. Pero hay pasajes que enseñan claramente, como el pasaje de 1 Corintios 11 sobre la cena del Señor, de que hay creyentes que estaban enfermos directamente por participar en la cena del Señor de manera indigna, con pecado no confesado, con problemas con los hermanos, y vienen a la cena del Señor, se toman el pan, el vino o el jugo, y resultan y caen enfermos. Y dice el pasaje también ahí, y si algunos duermen no es que está durmiendo porque está cansado, es que algunos Dios se lo llevó, los mató.
Oiga lo que dice James MacDonald sobre un escenario de lo que puede estar pasando para explicar lo que está pasando aquí en este contexto. Dice, imagine que un hombre ha cometido algún pecado, quizá manchó el testimonio de la iglesia local. Poco después cae enfermo. Se da cuenta que su enfermedad se debe a su pecado. Pues Dios lo está disciplinando para que se arrepienta y sea restaurado a la comunión de la iglesia. Se arrepiente de su pecado y se lo confiesa a Dios. Pero como su pecado afectó el testimonio público de la iglesia, llama a los ancianos y hace confesión completa delante de ellos. Ese es el punto que está pasando aquí. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Cuando dice llame aquí, es la persona que está enferma toma la iniciativa y hace llamar a los ancianos. Los ancianos aquí son los pastores, son los que son oficialmente reconocidos en la iglesia, los que tienen la autoridad de Dios sobre las ovejas para su cuidado. Él los hace llamar. ¿Para qué? Dice, y oren por él. La idea es que intercedan por él, intercedan por el enfermo, pidan al Señor por el enfermo. Ahora, sigue diciendo, van a orar, que es el punto principal aquí, la oración. Subordinado es de qué manera lo van a hacer. Hay un procedimiento. ¿Cuál? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es en la autoridad del Señor, por mandato del Señor, van a hacer esto, ungiéndole con aceite. Literalmente lo que quiere decir es frotándole con aceite. Es bueno recordar o saber que para aquellos tiempos, y todavía hay gente que lo utiliza hoy, posiblemente en el Oriente aún todavía hoy, el aceite era utilizado como un componente medicinal, particularmente el aceite de oliva. Si ustedes recuerdan el caso del buen samaritano que ayudó al hombre que los ladrones habían atracado y todo así, él le puso en Lucas 10:34, en sus heridas se las limpió y le puso vino y ¿qué? Y aceite. Ese era el uso de eso ahí. Ahora, el uso de este ungimiento que está hablando aquí no es para un uso físico medicinal como se usaba en ese tiempo, es más un uso simbólico. Una representación de lo que está pasando aquí, del poder de Dios sobre estas personas. Y algunos dicen que es aún una especie de ungimiento del Espíritu Santo representando el poder de Dios que va a sanar a la persona que está enfermo por haber pecado. Este texto también tiene dos correcciones en cuanto a la Iglesia Católica Romana. Dos. La primera corrección, porque esto habla aquí de ungimiento con aceite, es el texto de prueba que utilizan los católicos para la enseñanza que se llama la extrema unción. Los que tienen background, trasfondo católico, están bien relacionados con esto. La extrema unción. La extrema unción lo que hacen es que ungen a la persona, especialmente cuando la persona está a punto de morir, contrario a lo que está diciendo aquí, que lo ungen para que la gente se levante y se sane. Los católicos lo ungen para prepararlo para su muerte. No sé con ese texto de dónde sacan esto. Eso es equivocado. La extrema unción, que también se llama la última unción, como preparándolos para la muerte. Eso es equivocado. Cuando ellos hacen esto, entonces el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe es una oración que se caracteriza por la confianza en aquel que va a quien va dirigida. Es una oración que está basada en las promesas de Dios. No es un tipo de fe como una oración de fe que específica que 2 o 3 tienen. Ese no es el punto aquí. Es basado en las promesas de Dios. Debe ser una oración también con la actitud de dependencia en Dios, sabiendo que Dios también al final puede hacer lo que a Él le plazca y que puede ser que la voluntad de Dios en muchos casos no es que la persona se sane. Muy importante eso. Dios no ha prometido ni ha garantizado sanidad física a nadie. Muy importante eso también. Y ahí que muchos pueden decir, pero imagínate, el texto dice que se va a sanar, es así. Sí, pero si tú no lo ves de esta manera también, tú vas a confundir otros textos en las Escrituras, porque tú ves, por ejemplo, que Pablo dejó a Trófimo enfermo. ¿Por qué no lo ungió con aceite? ¿Por qué Timoteo tenía que tomar un poco de vino con su agua? ¿Por qué no lo llamaron los ancianos también y lo ungieron con aceite? Tenemos que ver todo el contexto, todo el consejo de Dios para que podamos entender las Escrituras. Tenemos que poner el sentido como hizo Esdras con el pueblo.
dice que esa oración de fe salvará al enfermo, es que lo va a salvar, es que lo va a librar de la condición en que está de enfermo. No quiere decir que lo va a salvar, hablando de la salvación del alma. Está hablando a creyentes aquí. ¿Ok? Salvará se utiliza en otro sentido también, en el sentido de salvar, de librar en este caso. Y el Señor lo levantará. Aquí el punto que hace es que el origen de la sanidad de esta persona no son los ancianos, ni es el aceite. Y aquí yo puse, creo que unas notas de que usted se puede ahorrar unos dólares porque hay gente que trata de vender aceite que vino de Samaria. O traen un potecito con un agua del Jordán. Esta agua con un chin de tierra de que si yo qué, de Palestina. Ahorre unos cuantos dólares si usted cree en estas cosas. Porque ni es el aceite, ni son los sacerdotes. El poder para sanar está en Dios. Dice alguien, toda sanidad es espiritual. Porque usted se toma un medicamento y a menos que Dios obre en su cuerpo, no tiene ningún efecto. Cuando un cirujano hace una cirugía, Dios es el que causa la sanidad y la recuperación. Dice Benjamin Franklin, Dios es el que sana, el médico solo cobra la factura. Me gustó eso así. Al final, toda sanidad realmente es espiritual, es Dios que causa la verdadera sanidad. Dice él, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es una suposición, es una frase condicional. No estoy diciendo que fue así, pero posiblemente sea el caso. Si ha cometido pecados y hacen este procedimiento que estamos diciendo, está enfermo por causa de su pecado, hacen este procedimiento, dice sus pecados, le serán perdonados. A mí me gustó la definición de perdón aquí. Porque la palabra para perdonar aquí significa cancelar, remitir o transferir. Oigan esta cita de perdón. Dice, en la literatura clásica se usaba para indicar la libertad voluntaria otorgada a una persona o cosa sobre la que se tiene control legal. Qué bueno eso. Dios tiene control legal porque hemos pecado contra Él. Y Dios tiene la capacidad de decir, hijo, como decía Jesús, tus pecados te son perdonados. Oh, qué alivio. Y qué peso, ¿verdad? Como el progreso del peregrino, esa carga, ese pecado ahí. Dios se complace en perdonar, y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también lo enseñó Jesús, que vino a mostrarnos al Padre. Isaías 55:7 dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿No dice la Biblia que Dios no se complace en la muerte del impío, sino en que viva? O sea, Dios no encuentra placer en que el impío muera. Dios se complace en perdonar. En el Nuevo Testamento que tenemos en la carta de Juan, la primera carta de Juan. Usted debería saber este versículo de memoria. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Dice que la experiencia, dice alguien, del perdón de pecados es sin duda una de las más profundas e inolvidables en la vida de un ser humano. Ahora, déjenme leerles rápidamente algunas observaciones sobre la sanidad aquí que encontré muy interesantes. 1. Yo creo que Dios tiene poder para sanar, obviamente. Yo creo que Dios sana y que Dios sana hoy también de manera milagrosa. Posiblemente todos ustedes han oído de casos de personas con enfermedades que se consideraban incurables y oraron por la persona y Dios los sanó. Yo he escuchado de casos aún de cáncer y cosas así. Dios todavía sana hoy. ¿Ocurre como ocurría en el primer siglo porque la sanidad era una señal para autenticar la palabra de Dios? No, ese no es el caso. Y ahí hay controversia también entre los evangélicos. Hay pastores de mucha experiencia que dicen que realizan el procedimiento de orar por los enfermos. En sus iglesias lo hacen. Llaman a los ancianos. Dice que lo hace estos pastores ungiendo a la persona con aceite. Y también lo hacen sin ungir a la persona con aceite.
porque esto no necesariamente es una directriz, entienden ellos, de que tenemos que hacerlo así, porque era algo simbólico. Dice, pero este aceite, ¿por qué? ¿Por qué usarlo? Bueno, nosotros utilizamos el agua para bautizarnos, es un símbolo también. No utilizamos el pan y el vino para recordar algo también. No hay ningún problema con usar algunos elementos de recordatorio. En este caso el aceite se pudiera utilizar así. Y no tenemos tampoco que ser tan, oh, esa gente utiliza el aceite y qué cosas son. No. No hay prohibición de que alguien, por ejemplo, que desee, está enfermo y entiende, yo quiero que los pastores vengan a mi casa y oren por mí, aún yo quiero que me unjan con aceite. La persona está convencida de que yo creo que en este caso me aplica. Y los pastores van a su casa. No hay ninguna prohibición de que la gente haga eso hoy. De hecho, yo sé de personas que lo han hecho, muy cercanas a nosotros, y han sido sanadas. No hay prohibición de eso totalmente. Pero la persona debe recordar que no hay garantía de sanidad. Dios puede decidir no conceder la sanidad por razones que solamente Él sabe. Tampoco los pastores, los líderes deben decirle a la persona, garantizarle, ya oré por ti, así que tú eres sano, te declaro sano. Eso es una responsabilidad, porque ¿qué tal si la persona no se sana? Entonces, sigue la gente enferma y además de eso se añade ese sentido de que tú me dijiste que estoy sano y no soy. Cuidado con eso. Mucha sabiduría los pastores deben ejercer con ese asunto. No es una promesa esto de la sanidad. En tercer lugar, después de haber hablado de los juramentos y el cuidado mutuo, tenemos la instrucción sobre la confesión de pecados. Dice, confesaos vuestras ofensas. Eso está en la primera parte del versículo 16 de Santiago capítulo 5. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesar, y ustedes han oído esto, ustedes lo han escuchado, quiere decir lo mismo. Adoptar el mismo lenguaje, estar abiertamente de acuerdo, es estar dispuesto a identificar las cosas como realmente son, es llamar el pecado como lo que es. En otras palabras, no es un asunto de poner excusas. Por ejemplo, a veces uno puede hablar de esta manera. Si te ofendí, excúsame. Ni siquiera, espérate, pequé contra ti. ¿Me puedes perdonar? ¿Ves? Yo soy el deudor. Dice, no, si te ofendí, no creo que yo te haya ofendido. Esa es la actitud. Pero si tú crees, excúsame. Es un espíritu de quebrantamiento, realmente no es confesión real. Tiene que llamar las cosas como son. Pasó esto, mira, estoy tan apenado. Eso estuvo realmente mal. Fulano, ¿me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? Yo escuché un comentarista de político. Yo dije, wow. El tipo no es cristiano. Yo dije, wow. Qué valentía. Él explicó algo así, parece que hubo una confusión y la gente le dijo, mira, tú hiciste esto en tal lugar, hiciste tal cosa en tal lugar. Da la impresión de que tú estás teniendo como dos palabras. Y él dijo, ¿sabes qué? A la persona que le escribió, es completamente mi culpa, no es tuya. Es que yo no me expliqué bien. Yo te pido realmente que, perdóname, déjame aclararte lo que realmente pasó. Pero mira, es mi culpa. Yo dije, bueno, este hombre ni siquiera es cristiano. Y yo, wow, eso se llama un hombre responsable. Una de las cosas más difíciles de uno decir es, ¿cómo es? Yo estaba equivocado. No sé por qué eso da tanta vez. Eso no es tan largo tampoco. La confesión debe ser honesta. La exhortación es que la confesión debe ser un hábito, debe ser espontánea, dice un escritor. La honestidad mutua, la apertura y la expresión de las necesidades capacitan a los creyentes para llevar las cargas mutuas en la lucha espiritual, por supuesto. Eso de confesar los pecados unos a otros es que me ayuda mi hermano con mis cargas. Dice alguien, ese James MacDonald. Una lectura casual de este texto puede dar la impresión que debemos contar a otras personas nuestros pecados secretos. Escúchenme muy claro aquí, señores. Porque hay unas medidas de precaución que uno debe tomar en cuenta cuando practique este asunto de confesarse los pecados. ¿Cuántos rollos ha habido por malinterpretar este asunto aquí? El pecado privado requiere confesión privada.
Si es público, confesión pública. Por ejemplo, cuando una persona se pone en disciplina, se presenta a la iglesia según el modelo de Mateo capítulo 18, porque la persona pecó públicamente. En el caso específicamente, por ejemplo, de los pastores, debe ser públicamente. Se hace así por eso, porque la ofensa es pública, todo el mundo lo sabe. Cuando hay casos privados, yo pequé contra ti, tengo que publicarlo aquí el domingo. Mira, yo hice algo contra mi hermano tal y tal, pero es con él. Ese principio es de Mateo 18 también. Si alguien peca contra ti, tú vas con él, si no, después dos, y así es el proceso, ¿ok? Entonces, oigan esto. Hay veces que la confesión puede tener un poquito de indiscreción. Escuchen este ejemplo. Una persona confesando sus pecados en una escuela dominical con su mujer ahí, confesó que él estaba codiciando a otra mujer. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Otra cosa me pareció interesante, y eso tiene que ver con el área de la sexualidad. Y aquí está el peligro de confesar un pecado que puede llevar a otro pecado. Cuidado. Si una persona tiene realmente una carga muy grande, pesada en el área de la intimidad, no es que no lo hable con nadie, pero busca una persona, si una mujer, busca una mujer, por ejemplo, o un hombre busca un pastor o una persona de confianza madura y puede hablar de su situación. Pero cuidado por ser disque honesto, estar dando testimonio y un testimonio grande donde Dios me sacó y decir cosas que son inapropiadas. Mucho cuidado con esto. Cuidado con confesar pecados de tu mente que la gente no tiene ni idea. Fulanito, ven acá, déjame decirte. Tú sabes que yo tengo 3 semanas pensando en algo. Yo creo que eso no está bien. Yo tengo que confesarte a ti. Entonces empieza la persona como a vomitar sobre la otra. Uno oye eso y uno debe decirle, mira, ni me empieces a decir. Yo no necesito escuchar eso. Como dicen por ahí, ustedes saben que Dios no nos dio a nosotros un cristal aquí en la frente por algo. Usted no es un ángel todavía. Ni va a ser tampoco nunca. En el sentido que usted todavía peca. Nosotros no vamos a ser ángeles. Tengo que corregir mis cosas. ¿Por qué yo digo esto? De que cuidado con esos pecados en la mente. Hay un principio en Eclesiastés 7, 21 y 22. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. ¿Para qué? Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Te estás atrás de una puerta escuchando algo, vete de ahí. Vas a escuchar lo que van a hablar mal de ti. Ay, yo pensaba que era mi amiga. Tú también has hablado mal de ella. Pecados de la mente, no, cuidado con eso. ¿Okay? Yo sé que estamos contra el tiempo, pero no me falta mucho, realmente. Porque hay una segunda corrección en la enseñanza católica sobre la confesión, que es el sacramento de la confesión, como ellos le llaman, o confesión auricular, y ustedes han oído eso, los que han estado envueltos en asuntos católicos, es que la persona va y confiesa sus pecados a un cura o a un sacerdote. Alguien dice algo interesante que dice, bueno, como el pasaje dice, confesad vuestros pecados unos a otros, después que la persona confiesa, debería decirle al cura, ahora es su turno. Confiese usted, porque eso es lo que dice el texto. La Iglesia Católica lo utiliza esto para que la persona entonces confiese a un cura. Y el cura también parece que tiene la capacidad de absorber a la persona, lo declara perdonado. No, solamente Dios puede perdonar pecados. En último lugar, déjame si lo hago lo más rápido posible. En último lugar, es la cuarta instrucción sobre la oración, y es la oración intercesora, en la segunda parte del versículo 16. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad unos por otros. En lugar de estar murmurando y criticando al hermano porque estás en dificultades como estos hermanos, deberías estar orando por tu hermano, suplicar a Dios en favor de él. Y esto se extiende, por supuesto, a uno orar por personas que no son creyentes. ¿Cuántas veces oramos por nuestros familiares que no son cristianos? Y por amigos y por compañeros de trabajo. Es interceder por ellos y orar unos por otros para que seáis sanados. Y me gusta la conexión que hace alguien de eso de orar para ser sanados. Ustedes saben que el pecado de uno puede causarle a uno enfermedades aún físicas realmente. En Salmo 32, versículo 3, David, mientras no confesaba su pecado, dice él, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Usted no sabe que una persona que tiene un problema, a veces pasa meses, y usted ve que la persona se está poniendo hasta flaca. Dice, pero fulano, tú estás como demasiado delgada.
y después usted se da cuenta que la persona tiene unos problemas espirituales de pecado y eso le está consumiendo que hasta se refleja en su cuerpo. Orad unos por otros para que sean sanados, tanto espiritualmente como físicamente también para que sean sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Quien ora es un justo. Y lo que está haciendo el énfasis es que la persona que eleva esta oración a Dios es una persona que está caminando bien con Dios. Es una persona que tiene manos limpias y corazón santo. Y todo eso por la gracia del Señor Jesucristo. Pero la oración de cualquiera puede mucho. No, aquí dice la oración del justo. Sabemos que hay un impedimento entre Dios y el pecado. Dice, vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros. Ese es el problema. La oración eficaz del justo puede mucho. La súplica del justo puede mucho. La oración del justo, la idea es, obra poderosamente. O sea, no importa la situación, ora poderosamente. Y para concluir, unas exhortaciones finales. Si yo puedo leer mi manuscrito aquí. 1. Proponte aún desde hoy a ser honesto. Que cuando digas sí, es sí. Cuando digas no, es no. Y que la gente, y tú puedas crear una reputación que dice, si fulano me dijo esto, pues créelo, porque es así. Pero te tiene que crear una reputación también, porque si tienes una reputación de ser mentiroso, fulano te lo dijo, imagínate. 2. Determina parar de usar el nombre de Dios a la ligera, aún los sustitutos. 3. Cuando alguien te confíe un pecado, no lo uses para chismear, de que como dice Jonathan le explicó ahí, para que ores por esta persona que me confesó esto. Tiene que parar eso. Proverbios capítulo 28, 13, deberías memorizarlo. Que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa, pero sigue, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Puede ser más claro que eso? Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción extensa, muchas cosas delicadas a tratar, muchas controversias. Pero Señor, ayúdanos a poder poner cada cosa en su lugar, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice ese pasaje. Y recordando ese pasaje donde Esdras en Nehemías 8 está enseñando al pueblo judío y los que están ahí, los otros líderes, están ayudando al pueblo a entender la palabra. Dice, y ponían el sentido. ¡Qué bendición! Entonces el pueblo salió gozoso porque habían entendido la palabra de Dios. Es mi anhelo y mi deseo para mis hermanos en esta mañana. Te damos gracias por esta porción. Gracias, Señor, por dejar tu palabra. Bendice el resto del día y que cada persona pueda llegar con seguridad a sus hogares. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia. Están despedidos.